Querida red, querida comunidad, querida familia de YouTube, aquí estoy con un video muy profundo, así que abróchense los cinturones. De hecho, me están viendo, rara vez estoy comenzando un video así como me ven parada. Estoy empezando este video parada porque estoy diciendo esto sí que merece que yo esté acá de pie junto a ustedes. Párense ahí donde están, si es que pueden, porque esto, queridos, que estamos por empezar a ver, realmente lo merece. Mira lo que tengo acá, la carta de crucifixión de la muerte de Jesús, y esto yo no me lo inventé, queridos, es algo que vengo investigando ya hace tiempo, y el detonante fue lo que realmente he visto y la NASA ha confirmado, queridos, científicamente, que es el día de su crucifixión, que ahora vamos a hablar de todo esto. Realmente que ustedes no van a creer encontrar en este video, queridos. Esto es lo que a mí más me ha sorprendido y espero no emocionarme y terminar llorando quizás junto a varios de ustedes en este video, porque ustedes no van a creer encontrar en este video a un Jesús humano, un Jesús dividido en el momento de su crucifixión, porque todo eso nos lo cuenta su carta ese día, con una vivencia de tensión interna muy fuerte, queridos, lo que en la Biblia conocemos que fueron las tentaciones de la última hora de Jesús, camino a la cruz. Y antes, esa oración en Getsemaní, de Jesús pidiéndole a Dios no tener que pasar por la última hora, y de todo lo que ya conocemos, queridos, está todo escrito aquí. No creerán encontrar a un Jesús sintiente, humano, con desafíos internos en el momento de su trascendencia. Este es un video muy especial que he preparado para traducirles de manera profunda y con un lenguaje lo más simple posible de lo que Jesús vivió y sintió en el momento de su crucifixión. Y a estas alturas quizás tú te preguntes, ¿de dónde ha sacado esta mujer la fecha de su muerte? Hay muchas formas, queridos, de saberlo, y una de ellas es por los datos bíblicos, y la otra también es científica, porque la NASA ha probado que el día de crucifixión de Jesús se dio en un eclipse lunar total conocido como la luna de sangre, que ocurrió justo en donde las Sagradas Escrituras nos hablan el día de Pascua y toda la historia, ¿sí?, de el 3 de abril del año 33, y la Biblia también ya lo había anunciado antes. Porque, ¿qué dijo la Biblia? La Biblia dijo, hubo tinieblas. Esperen que me voy a acomodar ahí. Hubo tinieblas sobre la tierra. Esto está escrito en Lucas 22:44. Eso era el eclipse. La NASA confirmó que ese día 3 de abril del año 33, efectivamente hubo un eclipse. Otra de las cosas que están en Hechos 2:20 en la Biblia, la luna se convertirá en sangre. Queridos, ese eclipse fue visto desde Jerusalén al atardecer y fue el momento de trascendencia de nuestro Señor Jesús. En Lucas 22:44 se dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta la hora final de su trascendencia, 15 horas. Aquí tienes la fecha, acá tienes la carta, y la vamos a desmenuzar de punta a punta en este video. Querida y querido, ya estoy emocionada realmente de poderte grabar este video. En Hechos 2:30 se dijo que el sol se convertiría en tinieblas y que la luna se convertiría en sangre. Queridos, la crucifixión de Jesús no tiene una fecha exacta confirmada realmente, que tú dices estaba escrita en la Biblia, que fue a tal hora, tal. Pero hay un consenso bastante sólido entre historiadores, astrónomos y científicos de la NASA que apuntan a esta fecha específica, viernes 3 de abril del año 33. ¿Para qué, queridos? ¿Por qué y para qué se elige esa fecha? ¿Por qué lo elijo? Y lo eligen los historiadores, y la NASA y fue hacia atrás a descubrir que sí, efectivamente fue un eclipse lo que se vivió en ese día, que coinciden con las escrituras que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque fue viernes, un día tradicional de crucifixión, el día tradicional de la crucifixión antes del Sabbat judío. Fue durante la Pascua judía, ¿sí?, cuando Jesús celebró la última cena,
Hubo una luna llena visible esa noche y un eclipse lunar, como lo narra en Hechos 2:20 que te acabo de decir. El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Queridos, ¿a qué hora murió Jesús? Según los evangelios, fíjate por qué te voy a contar primero los datos científicos, para que tú te vengas conmigo ya con la cabecita tranquila de que esto está casi que para mí, cuando ahora veas la carta y la analicemos juntos, está súper claro. Según los evangelios, fue crucificado alrededor de la tercera hora, ¿sí? De la hora tercera, crucificado, o sea que serían las 9 a.m., ¿sí? Pero ¿a qué hora muere? A la 9ª hora, es decir, a las 3 p.m. de la tarde. En ese momento, de hecho, se dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra durante 3 horas. 3 horas, desde el mediodía hasta su muerte. Entonces, para levantar la carta, queridos, de la crucifixión de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús, yo he tomado esta hora a las 3 p.m., 3 de la tarde, del día 3 de abril del año 33, y quería contarte antes de empezar este video por qué y toda la historia. ¿Bien? Para que tú entiendas de dónde, no es que me estoy inventando, ¿sí? Hay datos, la NASA también lo confirma, hay historiadores que también iban en torno a esa fecha. Entonces, en este video yo te voy a contar ahora el análisis astrológico. ¿Qué decía el cielo maya? ¿Qué nos decían estos símbolos tan bellos, tan hermosos? ¿Qué nos decía todo esto que está acá? Vamos a comenzar, hay mucho exquisito. ¿Qué podemos hacer? 10 videos de YouTube hablando de la carta y investigando y siguiendo, viendo cosas y cosas, porque hay un montón de material aquí. Pero comencemos por lo más importante. ¿Por qué? Porque se repite. Volvemos a tener una figura llamada cruz cósmica, queridos, que es esta en verde que te la he puesto en otro color, que es una figura cruz cósmica, ¿sí? Que no es tan sencilla de ver en las cartas natales, pero que bueno, de vez en cuando puede aparecer. Y curiosamente, ya te he dejado un video, ya he grabado en este canal, si es que eres nuevo o nunca lo has visto, el video de la carta natal de Jesús. Curiosamente, en la carta natal de Jesús también tenemos una cruz cósmica. 2 cruz cósmicas en realidad, no una, ¿sí? Entonces, hoy vamos a analizar la cruz cósmica también de su trascendencia, que estuvo presente el día de su nacimiento y que también vuelve a estar presente en el día de su crucifixión y de su trascendencia. No es casual, queridos, no es casual que ambas cruces, nacimiento y muerte, estén de nuevo, señores, en signos cardinales. De nuevo, es una cruz cardinal como la del día de su nacimiento. Vamos a desglosar cuáles son los signos cardinales, Maya, los signos que abren el inicio de las estaciones. ¿Cuáles son? Cáncer, Aries, Libra y Capricornio, ¿sí? Vamos a desglosar, por si no lo sabías, te lo aclaro, porque la cruz se da en esos signos, ¿sí? Las cruces cósmicas se dan o en signos cardinales, o fijos o mutables. Y en este caso se está dando cardinal, al igual que la cruz cósmica de su nacimiento. Vamos a desglosar todo esto punto por punto en su carta. Bien, porque esta cruz está compuesta por ¿qué cosa, Maya? Por el Sol y el nodo norte en Aries. Y acá lo tenemos. Sol y nodo norte en Aries, ¿en qué casita? En la 8. Casa 8. Mira ya como Dios santo. Ay, Dios mío, si tú sabes algo de astrología, la casa 8 es la casa de la muerte y el renacimiento. El sol, la identidad, la luz crística de nuestro Señor, estaba renaciendo. El nodo norte, que es hacia donde Él iba, ¡ay Dios! No me voy a adelantar porque quiero ir sin ansiedad para poderte contar todo bien, porque ya me estoy queriendo adelantar a decirte todo junto, pero vamos paso a paso, vamos desglosando, vamos colocando la mise en place junto, viendo los elementos que ahora los vamos a unir a todos. Entonces, estábamos compuestos por un sol, por un nodo norte, en oposición ¿a quién? A la luna y al nodo sur. ¿Sí? Por eso es que sabemos que estamos bajo ¿qué cosa? Un eclipse, una luna llena, porque el sol y la luna están opuestos en el mismo grado. Bueno, en este caso, a esa hora ya con un grado de diferencia. En realidad, el eclipse
¿sí? Habrá sido un poquito más tarde, cuando ya la luna avanzó un poquito más, que se mueve más rápido, ¿sí? Y se puso ya en el mismo grado exactamente que el Sol, ¿bien? Porque estaba en grado 10 la luna todavía. Entonces, para llegar a que sea exacto el punto del eclipse, el punto de la luna llena, tenía que avanzar un poquitito más la luna, un gradito más, o sea que pueden haber sido minutos, y ahí se dio exacto el eclipse, ¿sí? Porque esto levantado a las 3 de la tarde en esa fecha, todavía un gradito le falta, ¿sí? Porque se da la luna llena en ese momento exacto, donde ambos dos, luna y sol, están en el mismo grado y opuestos, en signos opuestos. Entonces la oposición era acá Libra y Aries. Cuando tú vayas a ver después, si te gusta, te apasiona la astrología, vayas a ver después el video donde yo cuento la carta natal de Jesús, tú vas a ver que la vida de Jesús estuvo marcada mucho por este eje que se vuelve a repetir en la trascendencia, que es Libra, Aries, ¿sí? Entonces, opuestos a la luna y acá en casa 2, ¿sí? Entonces estábamos viviendo el eje 2-8, la vida, la fertilidad y la muerte y la trascendencia, ¿sí? Y la resurrección. Esta oposición habla de una fuerte tensión en el momento de su trascendencia, queridos, de integrar ese pasado libriano, porque el nodo sur está acá. Y el nodo sur nos dice, hay que integrar este pasado libriano, porque si te acuerdas en la carta natal de él, nosotros teníamos ¿qué cosa? Teníamos el ascendente en Libra en su momento de nacimiento. Entonces él tiene que soltar ese ascendente, tiene que soltar eso tan libriano que él tenía, tan equilibrador, tan consciente del otro, tan en servicio para el otro, tan en espejo con el otro, y tenía que irse hacia el nodo norte, hacia un acto más heroico e individualista, queridos. Él tenía que salir de ese nodo sur y abrirse un nodo norte que era en Aries. Tenía que abrirse algo más individualista. ¿Qué significa esto? Como que él tuvo que decir, tengo que abrirme camino solo, Aries, y tengo que dejar atrás esta conciencia del otro, de querer servir al otro y de estar, sí, en este propósito que obviamente vengo a hacer al mundo con el otro. Tengo que ahora olvidarme del otro y encarnar el yo. Pero lo tengo que hacer en medio de las tinieblas y las sombras, que seguramente, queridos, en ese momento se movían y se sentían en medio de un eclipse de sangre. ¿Y qué más puede haber dicho? Tengo que abrirme camino solo hacia algo nuevo y diferente, que es, ¿qué cosa? La encarnación, que ese señor iba a lograr el tercer día que resucitara entre los muertos. Aries, queridos, también ahí en Sol, sí, Aries en Sol y Nodo Norte, es la encarnación de esa valentía, es haber integrado la importancia del otro, porque claro, uno no va a dejar de lado el Nodo Sur y ya ahora no me sirve el Nodo Sur, no, yo ya integré esto porque formó parte de mi pasado, porque caminé como con un ascendente, mi máscara, como mi forma de mostrarme al mundo, de vivirme en el mundo, vino a través de esa energía, ya la conozco, ya integré todo esto, la importancia del otro, porque él ascendía en esto, ¿sí? Para entender que ahora todo esto, ¿sí? Que él ya lleva todo esto en sus átomos, lleva a los otros en los átomos, en su propio cuerpo, ¿sí? Pero que él ahora le tocaba abrir un camino nuevo para toda la humanidad y para eso necesitaba ese Aries en Nodo Norte. El escenario, queridos, de ese sol es abrirse camino a través de la muerte, la casa 8. ¿Me entiendes? Es una identidad ariana que tiene que tomar la valentía, un nodo norte ariano que tiene que tomar el coraje, la valentía, ¿sí? Aventurarse, mandarse, pero en un escenario de casa 8, en donde es una muerte lo que él va a transitar. Él está yendo hacia ahí, hacia la muerte y renacimiento. O sea, él tiene que pasar del Jesús humano al Jesús ascendido. ¿Te das cuenta cómo es esto? Y el escenario de esa luna y de este nodo sur que está en la casa 2 es el escenario de apego, es la tensión que seguramente él, con las Biblias, en las Sagradas Escrituras, se habla de la tentación. Es una tensión que tuvo, porque esto estaba en oposición, es una tensión que se vive dentro, que tuvo que ser atravesada por el Jesús humano, queridos. No el épico que nos contaron y que hoy tenemos en nuestra cabecita inalcanzable. No. Él sabía que él tenía que dejar a quienes, a sus seres amados,
para dar un mensaje al mundo más trascendental. Y ahí creo que también este acto se ve reflejado en el ascendente en Virgo en grado 0, queridos. Estamos teniendo aquí un ascendente en Virgo en grado 0, ¿sí? Que es este que está acá. Acá estamos marcando el ascendente en Virgo, lo vamos a poner así como una flechita, en grado 0. Esta carta nos está dando ese ascendente, grado 0. Bien, entonces primeramente, ¿por qué? Porque Virgo como ascendente viene a vivir la experiencia de sentirse una parte importante del sistema, de engranajes de la existencia. Virgo como ascendente no viene a sentirse que es la única parte. No, porque eso sería quedarse en la casa anterior, que es la de Leo, que es la que él tiene que integrar y trascender. Entonces, él tiene que sentirse un ascendente en Virgo, tiene que sentirse una parte importante y esencial del sistema. Es encarnar el rol del servidor más allá de todo. Ay, querido, ya me empieza a emocionar porque él vive esta frecuencia. Él tiene que encarnar el ascendente en grado 0. Él tiene que desde el punto 0 de Virgo decir: yo sigo más allá de mi propio cuerpo, de mi propia voluntad, de lo que mi ego, mi personalidad quiera. ¿Sí? De lo que cualquier aspecto de mí, de mi personalidad humana, porque era humano, quiera. Entonces me tengo que convertir, ascendente en Virgo, en un servidor más de la fuente y de Dios. Él debe encarnar ese rol, queridos, y Virgo le da la fuerza para servir al Creador, encarnando fehacientemente el plan divino que ya estaba trazado. ¿Qué otra energía mejor que Virgo que hablar de esa energía y decir que esa energía va muy análoga a la encarnación del plan divino? Virgo, en ascendente. Bien, la energía ariana, queridos, en el Sol y en el Nodo Norte, le da a Jesús una personalidad forjada en coraje, en autenticidad, y habla de una misión que renace desde el abismo, desde la casa 8, una de las casas más complejas de vivir, ¿sí? De todas las casas, una casa muy compleja, muy misteriosa, muy mística, muy profunda. Bien, es una cruz cósmica esto, es una cruz cósmica que activa el eje, si tú te fijas, del yo auténtico transformado, que es ese que está acá, ¿sí? El yo auténtico, el nodo norte y el sol, y es el que va a resucitar. Es ese sol, esa identidad en Aries como pionero que va a resucitar, va a morir y resucitar frente a qué cosa, la vibración relacional en Libra que debe trascender en escenario de una casa 2 de apego, de seguridad a la materia. Madre mía, dime si ya no te están encajando piezas, espera a ver lo que sigue. Dime si ya todo lo que te estoy contando no está encajándote de un Jesús humano, querida. Un Jesús humano, un Jesús que tuvo un tirón y que dijo: miércoles, tengo que batallar entre algo de mí que se quiere quedar en Libra, en los vínculos armoniosos que he construido en la tierra, con mis apóstoles, con mi madre, con María Magdalena, con esta gente que amo y me ama, pero tengo que encarnar mi ascendente, tengo que servir al Creador. Tengo que ir más allá y tengo que encarnar la muerte y la resurrección de mi sol, de mi identidad, casa 8. Y tengo que encarnar además ese nodo norte, que es hacia donde me pide el alma que vaya, que es a morir y resucitar en valentía, que es lo que voy a hacer. ¡Wow! Queridos, él debe integrar y llevarse consigo ese escenario de gozo, que es la casa 2, que él gozó esas relaciones, él se las gozó. Esa casa 2 es un escenario de gozo, de placer, de estabilidad en los vínculos que él había vivido, para entregarse a algo que ya no puede controlar, la casa 8. Que ya no puede, la casa 8 tiende, cuando tú tienes planetitas en casa 8 o un sol, acá me tienes, hola, sol en casa 8, quien te habla, tú tiendes a ser muy controlador. Bueno, lo que fui toda mi vida, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es tanta la entrega que te pide esa casa, es tanta la energía de muerte y renacimiento, de cambio, de trascender realmente las formas, que es potente. Bien, este mismo eje Libra-Aries estaban en el momento de su nacimiento también. Y vete a ver ese video, te lo voy a dejar tanto en el link acá abajo, como también te lo voy a dejar, ¿sí? Te lo voy a poner al final en las pantallas finales de este video. Queridos, Libra en el ascendente con Plutón angular, sí, así lo tenía él en la carta natal en la que te digo que vayas a ver ese video donde te muestro y te explico todo. Así lo tenía.
Aries en el descendente con Vesta y Urano angular, así lo tenía en la carta natal, que ya te expliqué en ese otro video de él, cuando él nace, la carta del nacimiento. Estamos viendo ahora su trascendencia, ¿sí? Pasa de ser una presencia física transformadora para el mundo, el ascendente con Plutón angular en su carta de nacimiento, y de ser disruptivo y de ser un tremendo rompedor de moldes o de guindas a los egos humanos, ¿sí? En el área de los vínculos, con una pasión, con una devoción. Es ese Urano Vesta angular en el descendente. Y pasa a vivir el mismo eje ahora de Aries y Libra, en donde la Luna y el nodo sur nos están señalando el pasado. Además, dos aspectos claros en la carta natal que nos señalan y nos hablan del pasado. Bien, junto con Quirón también, que nos habla de nuestro pasado. Y Lilith, que también tiene una información muy interesante desde la mirada de la astrología interdimensional, porque Lilith trae todo del pasado, porque es lo reprimido. No solo de lo pasado tuyo, sino también de lo pasado de tu cadena ancestral. Yo hago un trabajo de Lilith en la astrología interdimensional que se llama genealogía de Lilith, ¿sí? Es una mirada profunda de Lilith. Bueno, para no irme de tema, entonces volvemos a tener esto. No nos olvidemos que acá está el pasado y acá está donde él va hacia acá, va hacia la casa 8, la muerte y la trascendencia. Esa luna, el nodo sur acá, señala ese pasado libriano que te acabo de contar de la carta de nacimiento, de seguridad, de equilibrio en los vínculos, que ahora debe él integrar con una salida al mundo de su parte más egoísta, positivamente hablando. Él necesita encarnar el eje egoísta. Necesita salir del ellos para ir al yo, del nosotros al yo. Él tiene que ir al yo. Él, positivamente hablando, tiene que encarnar el yo, que es ese Aries, porque si él se queda pensando en los vínculos, él no se muere. Él no resucita, él no trasciende, no deja el mensaje que vino a dejar al mundo, que es que todos íbamos a poder hacer el mismo camino. Bien, el camino del Cristo. Entonces, debe encarnar el plan, debe encarnar el destino, nodo norte en Aries, debe encarnarlo, y es el mismo camino que tenía para consigo mismo y para la humanidad, que ya venía pactado desde antes de venir este espacio, ¿sí? Aunque esto implique dejar atrás a todos, básicamente, a este nodo sur, a todos, y el gozo y el placer que esto le generaba, casa 2. Oiga, no fue fácil. Oiga, estás viendo un Jesús humano y él tenía que abrirse camino solo hacia lo que después, ¿sí? Íbamos a conocer 2000 y pico de años después, que es su resurrección. Queridos, puedo decir que ese fue el eje, en realidad es el eje más heroico de Jesús en su carta, y está claramente marcado en su carta natal del día de su nacimiento y del día de su crucifixión. Está marcadísimo, está claro como el agua. Por eso empecé el video por este eje. ¿Qué tenemos después de esto que ya lo vimos claro como el agua? ¿Qué tenemos después? Tenemos la otra parte de la cruz cósmica, que está habitada por ¿quiénes? Por Saturno en Cáncer en la casa 11. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Saturno, bueno, si entramos a analizar los grados, ya que podemos decir, en grado 16, ya que podemos decir, ¿qué podemos decir? Que ese 16 es la torre. Es algo que va a caer, que va a derrumbarse, que también va a morir. Y es la identidad que muere también, el grado 16 de Saturno, ¿sí? Saturno en Cáncer en la casa 11, en oposición a quién, a Vesta. Vuelve a aparecer Vesta, porque Vesta estuvo muy presente en la carta del nacimiento, en oposición a Vesta, aquí, en grado 15, en la casa 5. Bien, y esto nos lleva directamente al corazón vibracional de su entrega, queridos. Madre mía. Vesta es el fuego consagrado del alma. Lo que representa Vesta en una carta natal es cómo tú vas a vivir, o cómo tú traes la impronta del fuego creador, de la energía de creación a esta vida. Esto representa el fuego consagrado del alma de Jesús, Vesta, enfrentado, opuesto al arquetipo del Padre, la ley del tiempo, queridos, Saturno. La ley y el tiempo, Saturno. Vesta en Capricornio, en la casa 5, nos está hablando del fuego interior de Jesús que arde dentro de su templo, arde dentro de él, queridos, ¿sí? En el templo del amor, de la casa 5. ¡Qué bonito!
de la casa 5, en un entorno, en un escenario de la casa 5, ¿sí? En el templo de la expresión creativa de su alma, de su corazón, de su niño abierto a la vida. Pero al estar en Capricornio, Vesta, ese fuego no es infantil, queridos, ni tampoco romántico. Morir, Jesús, morir y trascender, porque mira, ay, que es increíble. Mira lo que pasa. En su carta de natal, él lo tiene a Vesta en Aries. Es decir, que ese fuego, cuando él nace, está arrancando el viaje. Y acá lo culmina en Capricornio. Es un fuego que ha madurado, queridos, una Vesta, el fuego de la creación dentro de su corazón, que ha madurado, que ya no es infantil ni romántico. Este fuego es maduro, es inquebrantable, es sostenido, y en la casa 5 esa consagración se convierte en una ofrenda del alma al mundo, una entrega que transforma su amor en legado para todos. Es inmenso. Jesús no solo vino a amar, vino a convertir su amor en una estructura espiritual para todas las generaciones que se verían inspirados por el fuego de su Vesta. Años después, siglos después, miles de años después, nos veríamos inspirados por este fuego. Y Saturno, aquí en la casa 11 en Cáncer, simboliza el rigor emocional, la contención profunda, la responsabilidad de nutrir y sostener desde lo ancestral. Y en la casa 11 esto se manifiesta como para él en el momento de su trascendencia, como en un peso de una visión colectiva de un futuro que aún no está listo, queridos. Es el guardián del dolor del pueblo. Jesús muere sabiendo esa sensibilidad canceriana, siendo como un padre. Ya lo hemos visto, esta figura la hemos visto, este cáncer. Ya hemos visto este cáncer en su carta de nacimiento, que estaba muy presente también. Sí, lo hemos visto. ¿Por qué? Porque él trae esa capacidad de ser el padre-madre de los cielos aquí en la tierra. Él es el guardián de ese dolor del pueblo. Él puede sentir ese dolor de la familia espiritual, de ese destino compartido que ellos traen, que trae él, Jesús. Él no se sentía separado, queridos. Los que nos separaron después fue la visión que nos dieron las religiones de este Jesús. Pero este Jesús se sentía en una horizontalidad con todos nosotros. Después las religiones, el humano, lo puso arriba, lo puso por encima. Entonces los humanos nos pusimos por debajo. Entonces ahí nos quedamos cómodos diciendo, bueno, solo él lo logró y yo acá con mi vida miserable esperando a ver si algún día resuelvo algo. Entonces es cómoda esa postura. Es muy cómodo poner a alguien por encima. Entonces tú te quedas por debajo y tú no pones nada de ti para mejorar en tu vida. ¿Entiendes? Entonces ese Jesús estaba ahí en un destino espiritual compartido. Él no se sentía separado de nadie. Él había logrado sentirse unificado al todo. ¿Bien? Esta oposición y esta tensión, queridos, eje, Cáncer, Capricornio, es muy clara esta tensión, esta oposición. Saturno Vesta, ¿qué dice? Debo integrar, dice Jesús en ese momento de trascendencia, debo integrar lo que amo. Madre mía, Vesta, debo integrar ese fuego íntimo que viví en el área de las relaciones, porque en su carta de nacimiento lo tenía en la casa 7, que viví en el área de relaciones y sobre todo la pareja. Debo integrar el romance, la novia, la casa 5, la mujer, su mujer, tú ya sabes. ¿Sí? Debo integrar lo que amo, que ese fuego íntimo que se expresa, queridos, ahí de ese romance en la casa 5, en los hijos. Hay corrientes guarda, hay corrientes que dicen que Jesús tuvo una hija, hay otras que dicen que tuvo 2. Eso es Vesta en Capricornio en casa 5. Esto traducido desde mi perspectiva y como yo lo leo, es María Magdalena, queridos. Y recordemos que María Magdalena estaba también marcadita en su carta de nacimiento por Vesta y Urano en la casa 7. ¿Sí? Por ese vínculo disruptivo que él iba a tener que vivir en el mundo. Ese Urano que venía a vivir algo inesperado en el amor, algo disruptivo, totalmente diferente para la época. Diferente para la época. Por eso estaba Urano ahí, angular en el descendente. Y por otro lado, también debo encarnar, Jesús dice internamente, yo te estoy traduciendo lo que él sintió en el momento de la crucifixión. También con esta combinación debo encarnar lo que viene a sostener. Lo que viene a sostener.
este Saturno. ¿Qué vine a sostener yo? ¿Cuál es mi misión? Sostener y contener. Es la contención profunda de Él como Padre, Madre del origen, para todos nosotros aquí en esta tierra. Él representó eso, Él trajo esa calidez, Él trajo ese amor. Todos nos hemos refugiado en su cuerpo crístico, todos nos refugiamos en su vida, en su cuerpo. Él necesitaba encarnar este Saturno en Cáncer para convertirse en esta tensión de, ay, madre mía, tengo que vivir, estoy en una tensión entre que tengo que vivir mi romance, mis hijos, o mi hijo, o mi hija, o lo que sea, y toda esta creatividad, toda esta cosa bonita, madura que logré en la Tierra, pero a su vez también tengo que entregar algo al colectivo que se me fue dando dar y entregar a la red, que es el deber, queridos. Es que no puedo hablar de la emoción que tengo. Es el deber que Él asume como representante del cielo en la tierra. Y eso es la casa 11, o el escenario donde ese Saturno se va a manifestar, donde Jesús vive en el momento de la cruz el dolor humano de tener que armonizar dos polos que encima están bien completos en sí mismos dentro de Él, pero los tiene que armonizar. O sirvo al colectivo con la figura de este Padre, contenedor de la fuente, del hogar, la casa, Cáncer, o sirvo a esto o sirvo a esto otro, y entonces Él tiene que armonizar. Jesús en este punto de la cruz, queridos, como yo lo he visto, yo este video, les digo la verdad, lo he vuelto a hacer como en el video anterior que yo he contado, en el video de la carta natal, que he sentido la presencia de Él esos días en que estuve preparando el video de la carta natal de nacimiento. Y a este video lo mismo, pasó igual. El video de la crucifixión pasó lo mismo. Fue realmente estar acompañada y ser inspirada a poder leer y traducir todo este lenguaje para ustedes en este video. Entonces Jesús en este punto de la cruz, Él está dividido entre su deseo más profundo de expresar su amor y su luz, que es la casa 5, humano, ¿no? La luz, todo eso, pero acá en la tierra, con la carga de sostener una misión para la humanidad, que es la casa 11, ¿sí? Y trascender todo, digamos, porque sería en la casa 11 ya ir a un nivel colectivo, no solo de la humanidad, o sea, es un nivel colectivo, ya hablamos del universo, ¿sí? En este caso. Entonces, esta es la tensión entre amo libremente, ¿sí? O sostengo la estructura emocional de un linaje entero, porque no nos olvidemos que Él era la figura saturnal de esas familias que lo habían gestado, queridos. Estamos hablando de un linaje, estamos hablando del linaje de Abraham, que dio a luz de la tribu de Judá, y de la tribu de Judá a este león hermoso, David, y ese linaje del cual se desprende él nace desde ese linaje del rey David. Entonces estamos hablando de un deber saturnal, de un linaje entero. Por eso está Cáncer acá. Por eso te dije en el principio que cuando tú veas este video, no te va a quedar dudas que esta es la carta. Más allá de si lo dice la ciencia o no lo dice, o lo que sea, es que está clarísimo, ¿sí? Él tenía que encarnar su llama divina y llevarse consigo hacia la cruz el peso del tiempo humano, queridos, que es lo que Él purificó y limpió en sus átomos, para que todos nosotros dejemos abierto un camino de que sí vamos a poder hacerlo por nosotros mismos, y iba Él a abrir un camino para que después todos nosotros lo hagamos en la carne. ¿Bien? Entonces, Él iba a transitar eso, iba a transformar
todo a través de su cuerpo y sus átomos para toda la humanidad. Y sin embargo, es en esa tensión Jesús que elige ofrecer su llama, no huye del deber saturnino, queridos. Lo incluye, lo honra y entrega su fuego como un pacto eterno con el Creador. Él cumple con su misión, la cumple, que es mostrarnos el camino, que es mostrar que todos íbamos a poder hacer eso y mucho más, que Él lo dijo. Él lo dijo, en verdad os digo, el que cree en mí, pero no en mí porque teníamos que creer en Él, sino el que cree en Él como proceso, el que cree en Él, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Eso está en Juan 14:12. Queridos, esta posición entre Saturno en Cáncer, en casa 11, y Vesta en Capricornio, en la casa 5, fue un fuego que se entrega sin romperse. Sin palabras. Una ley que se cumple sin violencia. Sin violencia de él. Sin violencia de él. Ya sabemos que la violencia vino por otro lado. Una cruz, queridos, que en realidad era un altar para ofrecer a un espíritu maduro, que era Vesta, que era su espíritu ya en Vesta, ¿sí? Listo para hacer ofrenda, para mostrar al mundo que cuando uno se entrega en cuerpo y alma, hay algo detrás que renace, y es en este caso, el día de su crucifixión, el Cristo. Y hasta aquí, querido, querida, ya has visto demasiada sincronicidad, creo yo. Cuéntame luego en los comentarios, cuéntame a ver qué te va pareciendo el video. Espera ver lo que queda de la lectura. Este video va para un poquito largo, profundo, como te digo, me ha llevado tiempo prepararlo, por eso es que cuando lancé el primer video de la carta natal me tardé bastante para sacar el segundo, ¿sí? Quédate a ver lo que queda de la carta de crucifixión. Sigamos analizando los otros puntos de la cruz cósmica, ¿sí? De este día 3 de abril del año 33, porque se manifiesta, queridos, como una estructura de tensión. Una cruz cósmica es una figura de tensión extrema. Está conformada por dos oposiciones, en este caso tres, porque acá también tenemos más oposiciones, dos cruces así. Y todos estos puntitos de las dos cruces, de la X está unida por cuadraturas, 4 cuadraturas. ¿Sí? Es una tensión perfecta entre los 4 pilares de la experiencia humana y espiritual que se están dando y están dentro de la cruz. ¿Quién es? El sol, la conciencia. ¿Quiénes más están? La luna, ¿sí? La emoción y mi pasado, la estructura kármica, Saturno, ¿sí? Es kármica y del alma, ¿sí? Y el fuego del propósito que llevamos todos dentro, encendidos, cada uno con su matiz según el signo en donde está, Vesta. Bien, a continuación vamos a desglosar ahora estas 4 cuadraturas que son las que unen los puntitos de esta X, ¿sí? Que está acá, que son las dos oposiciones que vimos ahora hace un ratito. Vamos a desglosar estas cuadraturas y vamos a completar el informe total que te traigo de la cruz. Bien, vamos a hablar ahora de Saturno en Cáncer en cuadratura al Sol. Este señor aquí, haciéndole aquí una cuadratura al Sol. Cuadratura. Bien. Y también al nodo norte en Aries, en la casa 8. Esta cuadratura, queridos, marca una tensión entre el camino evolutivo de entrega total a lo que le pide el alma de Jesús, ¿sí? Entrega total e identidad divina. Por eso está el Sol y el nodo norte en la casa 8. Y es una tensión entre esa entrega total y el peso emocional de la ley, el deber y la carga ancestral. ¿Por qué? No nos olvidemos algo. Él vino a la tierra a cumplir también una profecía de sus ancestros. Yo soy el Mesías. Eso es lo que dijo. Eso es lo que ya sabemos que iba a venir, sabíamos que iba a venir en ese tiempo, ¿sí? Y eso es Saturno en Cáncer en la casa 11. Jesús querido fue anunciado por varios profetas. Él carga con este Saturno en Cáncer con un trabajo colectivo, no es solo de él su trabajo. ¿Me entiendes? Él fue anunciado por los profetas antes de su llegada. Mira lo que dicen las Escrituras. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, esto fue escrito en la Biblia, fue escrito antes de que llegara Jesús, ¿sí? Y está escrito en la Biblia que nos cuenta cómo fue anunciado.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel es el estado más alto, obviamente, elevado del espíritu de él, que vino a la tierra. Esto está en Isaías 7:14. ¿Qué significa Emmanuel? Porque esto fue, wow, entender esto, qué significa Emmanuel y todo, con unas sincronías que también tuve en mi vida a nivel personal, fue muy lindo. Emmanuel, escucha, significa Dios con nosotros, lo cual fue interpretado como una referencia directa a la encarnación de lo divino en Jesús. Bien. Y también, ¿qué otra profecía tenemos en la Biblia? Esta que te voy a leer ahora. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto está en Isaías 9:6. Queridos, el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, profetizó incluso el lugar de nacimiento de Jesús. Dijo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto está en Miqueas 5:2. Jesús, queridos, en este aspecto, en esta cuadratura de Saturno, Sol y Nodo Norte, no puede avanzar hacia su entrega sin sentir el peso de toda la humanidad sobre sus hombros. Eso es lo que está aquí. La cruz no es solo suya, es la estructura de dolor que sostiene a todos. ¿Bien? Eso significa esta cuadratura. Vamos a ver la siguiente cuadratura de la cruz cósmica, y es Saturno en Cáncer en cuadratura a la Luna y al nodo sur en Libra en casa 2. Aquí, queridos, el conflicto ya se traslada a la herida emocional personal y colectiva. Se traslada de la herida emocional personal, lo expresé mal, a una herida a algo que ya no tiene que ver con lo personal, sino algo colectivo. Bien, la Luna y el nodo sur en conjunción, aquí en Libra, anhelan el equilibrio, la paz, la pertenencia. Pero Saturno no permite esa armonía sin antes atravesar la madurez. Es lo que viene a atravesar todo Saturno en Cáncer. Viene a atravesar un proceso de madurez grande. Madurez puede venir con pérdida, puede venir con la responsabilidad emocional de asumir un lugar, ¿sí? Dentro de, en este caso, el colectivo en la casa 11. Jesús se enfrenta aquí, en ese momento de muerte y de trascendencia, con el sentimiento de despedida del amor humano, queridos. Él tiene que, esto tan placentero, tan bonito, este vínculo tan bonito, nodo sur y Luna en Libra, un vínculo tan bonito, tan placentero de vivir. Saturno le dice a este nodo sur y a esta Luna, le dice, no viniste, querido Jesús, a quedarte en la dulzura del vínculo, viniste a trascenderlo con fidelidad al propósito mayor. ¿Bien? Eso significa esta tensión y es lo que vivió Jesús en el momento de su trascendencia también. Vamos a seguir leyendo la cruz cósmica. Ahora vamos a ver la Luna y el nodo sur en cuadratura. Vas viendo cómo vamos así, la vamos analizando así. En cuadratura a Vesta, ¿sí? A Vesta en Capricornio en la casa 5. La Luna que busca contención. Y Vesta que exige consagración, Vesta. Y entre ambas, queridos, el alma se encuentra desgarrada. Seguir el deseo de protegerse emocionalmente, que es la Luna, o encender la llama madura, aunque duela. Esta cuadratura realmente revela la incomodidad entre el refugio emocional del alma antigua, Luna y nodo sur de Jesús, y el fuego nuevo en él y en su vida y en su plan divino, que exige entrega total y madurez, que es consagrarse en ese fuego en Vesta en Capricornio. Jesús ya no puede quedarse en la forma vincular que conoció. Ahora debe abrazar el fuego maduro de su autoexpresión, que es la casa 5. Bien, aunque eso lo queme por dentro, que sin dudas no habrá sido fácil para el Jesús humano, queridos. Para su parte cósmica sí, él sabía, su plan se entregó, todo bien, pero para una parte humana había sentimiento, esto está escrito acá. Bien, la última cuadratura de la cruz, ¿por quién está compuesta? Vamos de acá para arriba y ya con esto finalizamos la cruz. Vesta en cuadratura al nodo norte y al Sol en Aries en la casa 8. Aquí se cierra la cruz.
la tensión. Te la vengo describiendo una por una, desmenuzando una por una. Aquí se cierra la cruz. La tensión final entre el fuego consagrado Vesta y la misión evolutiva que implica la muerte simbólica, queridos. Esa es la tensión. ¿Por qué muerte simbólica? Porque nodo, norte y sol en casa 8. Este aspecto, queridos, es lo más potente, digamos. Es como tener encendido el altar dentro de él, del fuego, ¿sí? Y la tensión de tener que ofrecer esa llama, ese fuego Vesta, porque Vesta es el fuego que arde dentro de nosotros, ¿sí? Y ofrecer esa llama en totalidad a esa muerte y renacimiento, casa 8, para cumplir su propósito. Y a su vez, podemos también leerlo como la certeza de que esa entrega es la puerta de la resurrección. Yo entrego mi fuego, el que logré llevar a la madurez dentro de mí, al punto más alto de la luz, al punto del unicornio, del unicornio, porque el punto más alto de Capricornio es el unicornio. Largo de explicar aquí, pero sí, es el punto más alto. Bien. Y ese llevar ese fuego hacia ahí es la puerta de mi resurrección. Esta cruz, queridos, no es solo un patrón tenso. Es una arquitectura sagrada y tú te estás dando cuenta. Tú mismo lo debes estar palpitando junto conmigo. Es un campo vibracional donde ese Saturno recuerda la ley, donde esta luna y donde este nodo norte le muestra a Jesús qué es lo que va a tener que soltar, en donde Vesta lo consagra ya en la madurez que ha logrado manifestar de su propio fuego de la creación en toda su vida, y en donde ese sol y ese nodo norte lo impulsan a trascender, a ser pionero, a encarnar su fuerza pionera, y Jesús trasciende en una cruz astrológica, literal. Es que eso es lo más divertido, de que tenemos una cruz cósmica en el momento de su crucifixión. O sea, es tan real como simbólica, queridos, se estarán dando cuenta. Una cruz que lo lleva a cumplir su misión de vida, que está escrita acá. Es una geometría de entrega a todo esto, queridos, y de redención, y de retorno al uno, que es lo que él hizo. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, porque vamos a seguir recorriendo el exquisito estudio de la carta natal del momento de la crucifixión, porque también hay otros componentes. Está bien, el más importante, vamos a ponerle, es este de la cruz, pero él también tenía a Venus y Mercurio en conjunción en Piscis, y ese no es un dato menor, queridos, es bastante interesante. Acá lo tenemos. Venus y conjunción en Piscis, y lo tenían en la casa 7. Esto es, ¿qué simboliza? Es el amor compasivo y universal. En Venus en Piscis está, como se dice en astrología, exaltada, ¿sí? Es el amor que se disuelve en la totalidad, el que no pone condiciones, no separa, no exige retribución. Venus en Piscis es puro amor, ¿sí? Y en la casa 7, o sea, vivido positivamente. Obviamente que vivido en distorsión, claro, porque hay niveles. Se puede vivir también en distorsión. En la casa 7, que rige aquí en este caso los vínculos, los espejos, los encuentros con el otro, Jesús encarnaba en ese momento de su trascendencia, con Venus ahí en la 7, un amor crístico absoluto por el otro. Incluso por quienes lo traicionaron, incluso por quienes lo crucificaron. Este Venus en el día de su muerte representa el perdón. Tú te das cuenta, la ternura, la ternura que sobrevive a pesar de todo lo que está viviendo, el amor que no puede odiar. Y tú te das cuenta lo que él dice en la cruz. ¿Qué dice? Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Quién hablaba? ¿Quién hablaba? ¿Quién era ese Venus? ¿Quién era esa parte de él capaz de amar, capaz de ver más allá de todo? Ese Venus en Piscis, en la casa 7, porque estaba ese amor disponible para el otro. Él tenía esa frecuencia de Venus dentro de él, que es lo que le ayudó a entender que lo que estaban haciendo con él, sí, debía ser perdonado y redimido. Él también se llevó la redención en la cruz de todos esos seres que lo maltrataron, y ya sabemos que lo castigaron y todo lo que le hicieron. Y Mercurio en Piscis, en la 7 también. ¿Qué es Mercurio en Piscis? Es ese silencio, porque él no pudo hablar. Es como un silencio vibracional, Mercurio en Piscis. No es el planeta aquí en Piscis, este planeta de las palabras que vayan a surgir en Piscis
como loco. No es un Mercurio en Géminis, por ejemplo, o en Aries. No, aquí es un Mercurio más intuitivo, una palabra más poética, un pensamiento como un canal más místico, ¿sí? Una palabra más para adentro, más introspectiva, un diálogo interno más profundo con la fuente. Eso es ese Mercurio en Piscis. Y desde la casa 7 nos habla de la comunicación no verbal con el otro, que es lo que él estuvo, yo entiendo, haciendo todo el tiempo con su madre, con los apóstoles que estaban en ese momento, viendo el momento de la crucifixión. Mercurio en Piscis es la conexión que trasciende el lenguaje humano, el lenguaje ordinario de la humanidad. Sí, necesitaba tener esta configuración ese día porque era un día muy especial. Este Mercurio en Piscis es la mente que se funde con la conciencia colectiva, o sea, en la crucifixión, este Mercurio se manifiesta como esa mirada silenciosa hacia María, hacia Juan. Imagínatelo. Y la frase que te dije recién, esa frase en la cruz, eso también representa a Mercurio, no solo Venus en Piscis. Padre, perdónales, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una vibración telepática del alma que comprende el dolor humano sin juzgarlo, queridos. Y esta combinación junta, Mercurio y Venus en conjunción en Piscis, son realmente el alma del vínculo sagrado de cómo Jesús lo vivió. Es el alma de cómo Él vivió el vínculo con el otro. Ambos planetas juntos ahí en Piscis activan una energía de unión sagrada con Él. La casa 7, el vínculo del otro. Jesús al morir, queridos, no se separó de los demás. No dijo, oh, ustedes pobres mortales estúpidos que me matan con su energía cavernícola, incapaz, limitada. No, Él se disolvió con los otros, Él se fundió con los otros, Él se unió con los otros, Él no se separó, Él nunca se separó, Él nos vino a enseñar de la unidad. Sí, ya no había barrera entre Él y el otro. El yo y el tú aquí desaparecieron por completo. Y solo quedó el nosotros divinos que se fue con él hacia su trascendencia. Porque desde la casa 7 esta conjunción nos dice que su última enseñanza, queridos, fue completamente relacional. Completamente dejarnos a todos su mensaje en las relaciones. No fue teológica, no fue doctrinal. Jesús acá murió amando. Acá Jesús murió amando, murió viendo el rostro de Dios en el otro, aún en ese otro que lo latigaba. Murió unido al alma humana, queridos, sin cerrar su corazón. Jesús no murió solo, murió vinculado, y en ese mismo instante el alma del mundo miró a través de esos ojos que se atrevieron a ver y sentir lo que nadie más se había atrevido a sentir y a vivir. En un momento de tanta adversidad, en un momento tan difícil, tan doloroso a nivel del cuerpo. Madre mía, vamos a seguir avanzando porque si no me quedo a llorar contigo, si es que te emocionó o no el video, si te viene tocando el alma o no, pero yo ya estoy con ganas de llorar de nuevo. Vamos a Marte en Géminis, aquí, ¿sí? Ahí en la casa 10, ¿sí? En la cúspide. Vamos a hablar de la acción, esa acción en la palabra que él traía, porque ese Marte, que es el planeta de la acción, en Géminis, la palabra, ¿sí? Es como, ese Marte en Géminis es la espada de dos filos, ¿sí? Que se manifiesta a través del lenguaje, de las ideas, del discurso. Él podía hacer callar a cualquier persona a través de su palabra. Tú fíjate cuando estaban apedreando, según las escrituras, a María Magdalena, sea o no haya sido real, ¿qué me importa? A ver, toma el mensaje de lo lindo que es el mensaje. Todos apedreándola y él llega con su lenguaje, ¿no? La espada en la palabra, la espada que pone límites saludables y de luz, diciendo, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Qué capacidad de poder decir ¿cuántas palabras? 5 palabras, 6 palabras. Y bajar a tierra la ley. Ese Saturno que él lo tenía en el medio cielo en su carta de nacimiento. Vete a ver el video. ¿Bien? Así que este es un Marte verbal, ágil, polémico, preciso. Y en el día de su muerte, queridos, este Marte se sitúa en la casa 10, que es el punto más alto del cielo, donde el alma es vista, es reconocida, ¿sí? Y también, bueno, juzgada también por el mundo.
Pero Jesús no peleaba con gritos. Él peleaba siempre con verdades. Él cortaba, la espada de él, ¿quién era? La parábola. Esa capacidad de hablar en metáforas, en parábolas, que anclaba un poder de tanta verdad. Era tan grande ese poder. Él desarmaba con una sola frase, desarmaba el ego, desarmaba la mente, y tú no podías refutar. ¿Por qué? Porque él era la ley, él era la palabra divina en la tierra. Este Marte, que estaba en el día de su crucifixión, activó en ese instante final la energía del verbo como acto, ¿sí? Todo ya está consumado, queridos. Así, una frase corta, una espada, una entrega absoluta de Jesús, ¿sí? Eso que ya está todo terminado, ya hasta aquí llegué, hasta aquí, pero me voy con eso, me voy trasciendo con eso que dejé al mundo, que es que mi acción, mi energía marcial vaya a través de la palabra, fecunde, penetre, cambie, genere corte, genere bajada del cielo a la tierra, y encima que se vea casa 10, ¿sí? Porque su trascendencia en la cruz ya es un lenguaje en sí mismo, ya es un símbolo en sí mismo, ¿sí? Analicemos ahora a ese Júpiter ahí en conjunción, ¿sí? En conjunción un poco más amplia, pero está en conjunción, separadito por unos 7 grados, ¿sí? Analicemos ese Júpiter también en Géminis, que esto significa, ¿qué cosa? La expansión del logos. Júpiter en Géminis, queridos, puede parecer muy paradójico, porque es el planeta de lo vasto, de lo amplio, del gran expansor, en el signo de lo múltiple y lo pequeño, ¿sí? Pero aquí, esta combinación, ¿sí? Esa expansión nos habla de que se da a través de la palabra. En la casa 10, Júpiter amplifica su mensaje al mundo entero, por eso es que él trascendía, pero él dejaba un mensaje a toda la humanidad. Su mensaje, su lenguaje, quizás no hablado, pero sí de lo que sucedía, que ya hablaba por sí misma toda la situación, ¿sí? Jesús lo que expresa, incluso con su silencio, resuena como una enseñanza universal que trasciende el eco de los tiempos. Eso es Júpiter, el gran expansor, el que expande su palabra saturnal, porque también recordemos que Jesús nace con Saturno en Géminis. Recordemos, eso está en la carta de nacimiento y lo tenía angular en el medio cielo. Entonces este Júpiter, ¿qué hace? Dice, bueno, yo tomo ese Saturno en Géminis y yo lo expando y lo dejo visible para siempre, porque esta casa 10 es dejar visible todo eso, ¿sí?, en la humanidad. Este Júpiter eleva su mensaje no verbal en la cruz hacia lo colectivo y hacia todos los tiempos que van a seguir. Ya no es solo un hombre crucificado, queridos, es el arquetipo del alma del Creador que viene a la tierra a enseñar, incluso en el momento de dolor más grande de su vida. Es el maestro, queridos, que corona su sabiduría con la entrega. Esta conjunción en esta casa 10 de ese bendito Marte y de ese bendito Júpiter en Géminis es para mí el verbo encendido en lo alto, en la casa 10. Bien, esta unión en la cúspide del medio cielo marca algo muy importante, que es el cierre glorioso que él tiene en su misión y que es pública claramente. Pasa a ser pública, obviamente, casa 10. ¿Sí? Y es la proclamación del mensaje eterno que él viene a dejar. Marte, ¿qué hace? Acciona con la palabra sagrada o un mensaje no verbal como es ese día en la cruz, sagrado, implícito ese día, y Júpiter lo expande con esa genialidad geminiana. Bien, entonces la consagración del logos es el verbo que se hace carne y es el regreso a la fuente. Es la energía del profeta, del líder, del guerrero, del que abre camino, de la palabra, de la coronación vibracional de un maestro, queridos, de un maestro que no gobernó con poder, no gobernó con poder, no se paró por encima de nadie. Él fue soberano con sabiduría compartida. ¡Qué maravilla! Y el paralelismo
está acá. O sea, el paralelismo con su carta está clarísimo. Y está acá en el día de su crucifixión, pero si tú también quieres ir a verte el video donde yo te cuento la carta de Jesús, también está claro en la carta natal de él. Saturno en Géminis, angular en el medio cielo. ¿Qué significa esto? Que era el maestro austero, ¿sí? Y el compromiso con la palabra, con el rigor del tiempo y de la enseñanza que él vino a dejar. Y el día de su crucifixión, Marte y Júpiter se colocan exactamente sobre ese lugar, de nuevo activando el legado, diciendo, oigan, vamos a expandir ahora el mensaje. Y cumpliendo la promesa, ¿cuál? De que el cielo y la tierra pasarán. Y esto fue uno de los mensajes de él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. En síntesis, querido, querida, Marte y Júpiter en conjunción ahí en Géminis, en casa 10, representan la culminación de una voz profética, una palabra que atraviesa los siglos y que en su acto final se convierte en un puente hacia lo alto y hacia lo eterno. Bien, analicemos ahora a ese Neptuno en Acuario, en grado 0, ¿sí? Ese Neptuno en Acuario, vamos a buscarlo donde está, acá. Acá está, en grado 0, ¿sí? Aquí ya lo puse, lo dibujé medio, vamos a dibujar acá, porque está como medio tirando para abajo, ahí. Así se vea más claro. Neptuno en Acuario en grado 0, en casa 6, en el día de su crucifixión. ¿Qué representa esto? Representa Neptuno, ¿qué cosa? Lo trascendente, lo invisible, lo divino, que se infiltra obviamente en lo humano. Este planeta es el planeta de la compasión absoluta, del misticismo y del sacrificio, a veces también sagrado, ¿sí? Y en el día de la crucifixión, este Neptuno actúa como la vibración de entrega total del alma de Jesús, pero no como víctima, sino como un canal de redención universal, porque se da en Acuario, que es el alma colectiva. Acuario no es el signo del individuo, del yo separado, es la red humana, es el cuerpo grupal, es la humanidad como una sola conciencia, como una sola red, como una sola hermandad. Y que Neptuno esté en Acuario significa que Jesús no se disolvía por sí mismo, sino por todos. Queridos, no muere un hombre. Nace la posibilidad de que toda la red, el colectivo, tenga un camino abierto para encarnar a su propio Cristo. Este Neptuno en Acuario canaliza una nueva visión de amor, no personal, no familiar, sino planetario. Y esto se da en el escenario de la casa 6, que es la casa 6, es la casa del servicio, del cuerpo, del trabajo cotidiano, ¿sí? De la rutina, desde lo físico. Y allí se ubica este Neptuno, que es la disolución del alma que ocurre a través del cuerpo. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús entrega su cuerpo físico. ¿Te das cuenta? En el escenario de las 6, el cuerpo físico, que es el instrumento de su servicio espiritual. Es como un acto final de sanación para el colectivo. Acuario. Y desde aquí Neptuno habla también de que del sufrimiento redentor, del trabajo espiritual a través del dolor físico, de la alquimia del cuerpo como canal de entrega. Y en el grado 0 de este Neptuno es el comienzo de una nueva humanidad, queridos. El grado 0 siempre es el umbral. Es un momento de nacimiento, de iniciación en astrología interdimensional, y que Neptuno, el planeta que rige lo crístico, lo compasivo y lo universal, esté en ese grado el día de su crucifixión no es casual. Nos revela que no fue un final, fue el principio, fue el punto de partida. Ahí comenzó lo que él iba a cosechar en la era de Acuario, porque ese Neptuno estaba en Acuario. Él iba a cosechar toda la espiritualidad que representa Neptuno en la era de Acuario. Ahí comienza la humanidad. Para como que él la deja marcada esa nueva humanidad y nace una nueva conciencia de servicio, no como deber, sino como acto de amor trascendente, queridos. Ese Neptuno en Acuario, en grado 0, en casa 6, es ese momento crucial que simboliza ese momento cuando Jesús entrega su cuerpo como instrumento de amor divino, y su alma se disuelve en el todo y nace una nueva vibración de servicio sagrado que él abre y él deja marcado, y su dolor no queda en la cruz, sino que se convierte en medicina para toda el alma colectiva. Es como el instante exacto donde el yo se borra y nace el nosotros. Bien, vamos a ver ahora dónde estaba el rayo Urano.
Vamos a ver dónde estaba. Estaba acá. Miren qué interesante, en ese momento de la crucifixión también. Vamos a ver en qué signo estaba. ¿Quién es Urano? Estaba en Leo, en casa 12. ¿Quién es Urano? Es el planeta del despertar súbito, queridos, del cambio vibracional, de la ruptura de lo viejo, para que permite obviamente que lo nuevo llegue. Y representa qué cosa, las revoluciones del alma, los saltos de conciencia, que se destructuran, se desarman, ¿sí? Para después liberar algo y volver a construir desde algo, desde un cimiento verdadero y fuerte. Y estaba colocado en Leo en casa 12. ¿Qué quiere decir esto? Que Urano aquí actúa desde el inconsciente, casa 12, desde el inconsciente colectivo, desde esos mundos invisibles, porque es lo que hace Jesús en su momento de trascendencia. Él está generando algo disruptivo, un cambio total, con una presencia leonina muy fuerte, ¿sí? Y está haciendo un cambio total en el yo, en el ego, con su muerte, su trascendencia, ¿sí? Es que lo hace desde esa casa 12, desde lo que no puede controlarse ni anticiparse. Aquí esto se convierte en una fuerza muy liberadora desde el plano espiritual. Es una revolución, pero silenciosa, pero total a su vez, ¿sí? Y que haya estado en Leo nos habla justamente, también nos está hablando del alma individual de él, también, porque Leo es el signo del corazón, es la identidad solar, es la expresión del yo auténtico. Pero en esta configuración ese yo está oculto, interiorizado, está él ofrecido a algo más grande, más trascendente, que es la casa 12. Él genera un acto heroico inesperado. Eso es Urano, ¿sí? Es que yo genero un acto inesperado que nadie se esperaba, disruptivo, y que fue trascender en la cruz sin ofrecer resistencia, porque nadie esperaba que él... O sea, habrían esperado que él, que podía hacer milagros, que podía hacer que se levanten los paralíticos, que vean los ciegos, que podían haber esperado todos, que hiciera sus magias desde la cruz, y no lo hizo. Aquí su fuego leonino brilló con autenticidad y de forma diferente a como todos hubieran esperado, ¿sí? Obviamente todos hubieran esperado que él hiciera algo y no lo hizo. Y en ese acto, queridos, él liberó, él sanó al colectivo. Urano en Leo en la 12 indica que la revolución de su alma no fue externa, sino interna y sagrada. Una revolución que no hizo ruido afuera, pero que cambió el campo vibracional de toda la humanidad. Porque la casa 12 es el final, es el final, pero también es el principio, porque es el lugar del retorno al origen. O sea, ahí es donde se cierra todo, pero ahí es donde tú vuelves al principio en la casa 12, ¿sí? Es la desaparición del ego en la casa 12, que es lo que él tuvo que trabajar. Y él deja ese mensaje como piensa que toda esa generación con este planeta transpersonal estaba trabajando la disolución y la ruptura del yo, del ego. Piensa que toda la generación de ese tiempo estaban haciendo un trabajo con eso. Miremoslo a Urano, no ya en él como persona, sino Urano como generación en el colectivo. Se estaba haciendo un trabajo bien fuerte, disruptivo del yo y del ego. Entonces, ¿él qué deja el mensaje? Él deja el mensaje de la desaparición del ego. Lo deja clarísimo, ¿sí? Él se retira, se va hacia su propósito, hacia el misticismo profundo, ¿sí? Se va hacia ese útero, hacia el hogar, hacia la casa 12, desde donde se va a gestar una nueva realidad. Y Urano allí marca que la muerte de Jesús no fue un cierre, sino justamente una apertura a un nuevo estado de conciencia, porque nos recuerda que la mayor revolución no siempre se grita, queridos, a veces se ora por dentro, donde está tu verdadero poder, y a veces también muere en silencio para renacer en otros, que es lo que él hizo, que el Cristo renazca en toda la humanidad, en quienes lo han tomado en su corazón. Vamos a analizar ahora a Plutón, porque Plutón también es importante, porque Plutón representa qué cosa, Maya, representa como planeta la muerte, la transmutación y el renacimiento. Plutón es el gran alquimista del zodíaco. No teme la oscuridad porque sabe que desde allí nace la verdadera luz,
¿sí? Y en el mapa de la crucifixión de Jesús, Plutón representa el pasaje iniciático, queridos, la bajada a los mundos profundos, el descenso simbólico al Hades, ¿sí? Para reconfigurar el alma colectiva, porque ¿dónde está nuestro señor Plutón? Mira, en la casa 4, porque el cambio que él está dejando al mundo con su trascendencia es en las raíces de la humanidad. Casa 4 en Sagitario, que es ¿qué cosa? Transformar la verdad, queridos. Regenerar, mira lo que rige, las creencias. Sagitario representa la verdad, las creencias, la filosofía, la conexión con lo divino a través del sentido de la vida el sentido que uno le da a la vida. Y Plutón ahí en Sagitario habla de la disolución, de la muerte, el renacimiento de esas creencias viejas que él viene a liberar, de esos dogmas. Él viene a liberar todo eso. Y nos habla de ese renacimiento de una nueva versión espiritual que claramente él iba a vivir. Él al trascender iba a vivir, ¿sí? Él también iba a vivir. Y el día de la cruz de que Jesús muere ante el templo, ¿sí? Ante tanta gente ahí, ¿sí? Fue realmente un cambio de paradigma, porque todo el mundo hubiera esperado a Jesús quedarse, a Jesús hacer su vida, que él hacía poderes. Y nadie esperaba este cambio. Muere fuera del sistema religioso, ¿sí? Muere fuera del sistema religioso, no se mete en la religión. Plutón en Sagitario comienza a derrumbar desde el momento en el que él nace, por más que solo está en el momento de la crucifixión, pero ya no nos habla también de toda su vida esto. Plutón en Sagitario comienza a derrumbar ese sistema desde las raíces más ocultas, ¿sí? Es la muerte del cuerpo, queridos, que fue también la muerte de una forma de religión. No solo él trasciende en cuerpo, sino también con él muere una vieja forma. Y es el nacimiento de una sabiduría viva, más encarnada, no separada de la experiencia, que es lo que él trajo. Y es lo que tanto les molestaba a los fariseos, a los sacerdotes, a toda la mentira que había en la tierra en ese momento. Y en esta casa 4, la casa del origen, de las raíces, es el punto más íntimo de la carta, porque representa el hogar, las memorias profundas, el útero, ¿sí? Y que Plutón esté ahí nos habla de que la transformación no fue superficial, fue en las raíces de la humanidad entera. Y ocurrió desde adentro, queridos, y quedó como una base para el que lo quiera tomar. Jesús, queridos, en el momento de su crucifixión, transforma el significado mismo de hogar espiritual, transforma el significado mismo de fe. ¿Me entiendes? Ya no se trata solo de un lugar físico. El nuevo templo es el corazón, es la casa, es el alma unificada. ¿Bien? Así que este Plutón en Sagitario en casa 4 es también un momento crucial que a todos nos dice Jesús muere desde lo más hondo, pero su muerte enciende una transformación espiritual imparable. Su entrega derrumba las verdades rígidas y enciende una nueva llama de sabiduría viva, y lo que antes se buscaba en los altares ahora renace en la intimidad del alma humana. Ese Dios lejano que se vivía vuelve a nosotros, vuelve al Dios en nosotros, ¿bien? Y esa revolución invisible nació, queridos, en esta profundidad de la carta del día de su crucifixión, en la casa 4. Bien, bueno, todos estos señores que hemos hablado, que son muchos, Plutón, Venus, Urano, ¿sí? Por ejemplo, y otros más, estaban componiendo una sinfonía, pero Plutón, Venus y Urano estaban retrógrados, queridos, el día de su crucifixión. Y cuando Plutón está retrógrado, la muerte no ocurre afuera, sino dentro. Es la alquimia invisible personal, la que está oculta ante los ojos del mundo, pero que se genera dentro de nosotros, en las raíces de nuestra alma, y es el caso de Jesús. Esto nos indica claramente, retrógrado, Plutón, que la transformación ya se estaba gestando desde antes, y que esa transformación y muerte que se estaba dando, ¿sí?, no era solo para el mundo externo, sino también era una mutación profunda y silenciosa y espiritual en el seno mismo de la humanidad y en el alma arquetípica de la humanidad. Bien, porque Plutón retrógrado es ese descenso voluntario al inframundo interior.
Es la frase silenciosa que no se dijo en voz alta, pero que se vive adentro de nosotros, ¿sí? Es como que el alma de todos nosotros atraviesa la sombra. Él, en ese momento, es lo que se propone para la humanidad. Nuestra alma atraviesa la sombra para encender la luz desde adentro. Bien, y en Sagitario ya sabemos que nos lleva a una visión espiritual nueva, a reformular, etcétera, etcétera. No nos vino a imponer una nueva verdad ese Plutón, pero sí a purificar desde la raíz la que ya no iba más. Bien, fue como el momento de entrar a las cavernas del dogma y alumbrar desde adentro las deformaciones y las distorsiones que se habían generado hasta ahí. Queridos, Jesús, si tú te pones a ver, no destruyó lo que para en esa época era el templo. Él alumbró las grietas que nadie quería mirar. ¿Entiendes la diferencia? Y Lilith, que no le hemos analizado a Lilith, que está acá, que está angular en el ascendente, que es importante verla, ¿sí? En Virgo, y en la casa 1, ¿sí? En el día de su crucifixión esto también marca la presencia de una energía femenina primordial, rechazada. Esto es bien importante lo que te voy a decir. Mira quién era Lilith. Mira quién era Lilith. En Virgo. Virgo, el arquetipo de la Virgen. Esto habla de un arquetipo que trasciende con él, con Jesús, de una mujer rechazada, sí, pero íntegra, y que se hace visible ese día y que se levanta desde el rostro mismo, sí, para que el mundo la vea. Casa 1. Lilith en Virgo no es la Virgen que obedece, queridos, sino la Virgen que purifica por conciencia propia. Casa 1. Él trasciende con su madre angular, él trasciende con su arquetipo femenino que es su madre, la Virgen. Sí, esta Lilith en él es además la que permite como arquetipo interno, sí, darle como esa impecabilidad al camino de su alma, sin rendirse. Es la vibración de la crucifixión, ¿sí? que es la parte de Jesús que no pudo ser también, él viene de una madre que fue diferente y disruptiva. Entonces él lleva ese arquetipo, todos llevamos hasta que trascendemos y lo cambiamos, si es negativo el arquetipo, los arquetipos de nuestros padres a nivel interno. Entonces él lleva un arquetipo de una madre, sí, interna, que no pudo ser domesticada, o sea, una parte femenina en Jesús que no pudo ser domesticada por el sistema religioso. Aquí hablamos de la sabiduría encarnada, sí, que él llevaba y que fue temida afuera. Por supuesto, la gente le daba miedo por ser tan auténtica, porque él era obediente, esa Lilith, a la pureza, el Virgo, la Virgen. Este es el fuego femenino que habitaba en su ser, pero que el mundo no estaba listo para ver, queridos, no estaba listo para ver esa Virgen tampoco. Y por eso el mundo después te pintó que la Virgen lo concibió por obra de gracia, sí, porque ningún mundo estaba listo para ver que una mujer podía llegar a un acto de tal pureza, de concebir un hijo de una forma, siendo humana, no poniéndonosla como un arquetipo muy no humano, ¿me entiendes? Esta es la fuerza espiritual marginada que ese día ahí con María al frente mirando a su hijo, mirándolo en la cruz, estaba y se hacía visible en el rostro de Jesús, en el cuerpo, en su presencia. Porque esta casa 1, Lilith como entidad, acá identidad visible, es la encarnación. Él toma ese arquetipo de Lilith dentro de él, es la forma con la que obviamente él puede trascender, es la manera en que el alma se va a manifestar en el mundo. Y Lilith, sí, acá se transforma en él como una verdad revelada en la carne. Es revelar el plan de esa María, es que María lo concibe virginalmente y entonces puede su hijo ser fiel también a su plan. Puede ese hijo ser realmente, tener esa entrega tan grande como la tuvo su madre. Jesús lleva todo eso el día de su trascendencia, todo eso. Todo lo que involucró también el arquetipo de su madre, que no se adoptó los moldes, ¿sí? Que fue radicalmente puro y auténtico. Bien, y al estar angular en el ascendente, esta energía
estaba en el horizonte, saliendo al mundo, activando conciencias. Así que hoy día, queridos, esa Lilith en casa 1 nos revela de toda esa sabiduría no aceptada que él sostenía con dignidad. Toda esa falsa sabiduría de los profetas y de qué sé yo, que no eran verdad, que no se encarnaban verdaderamente. Esta es la pureza de un rebelde, de un alma que no se somete, queridos, no se sometió jamás. Es la parte femenina que él llevaba de María. Era sagrada, era auténtica, sí. Jesús no murió solo como el Hijo de Dios, murió también como el portador del principio femenino exiliado, y por eso está esa Lilith acá. Y en ese acto esta Lilith también, este sagrado femenino fue redimido, sí, como arquetipo de lo femenino reprimido y lo femenino que no se conocía hasta ese momento, hasta que llegó una María al mundo a decir: oigan, miren lo que se puede hacer. Miren lo que una mujer pura puede hacer, miren lo que una pareja sagrada puede hacer, yo y José, crear un Cristo. Todo eso viene a la cruz ese día. No es solo, ay, qué bonita esta Lilith ahí, angular, no. Hay un mensaje por detrás, porque el cuerpo del Hijo, queridos, que es Jesús, también era el cuerpo de la madre que lo trajo a este mundo. Y ella, María, fue esa pureza, esa Lilith ahí en Jesús. Esta posición para mí también habla de la encarnación de la pureza de María. Para mí habla de eso, que está visible ese día y que trasciende en él, esa entrega, que se va con él, que está... Porque todos hablamos de Jesús, pero no entendemos que para que existiera un Jesús tuvo que haber una María, una mujer entregada 100%. O sea que para mí es muy claro el mensaje. Jesús muestra cómo una mujer pura, santa y sagrada puede crear un hijo que cumple su misión y que se entrega a ella fielmente, aunque atravesarla signifique renunciar a todo. Porque María renuncia a todo para traerlo también. O sea, esa Lilith es muy profunda, no lleva reprimido el deseo de servir algo mayor. No, sirve y se entrega, se permite encarnar, es visible desde su yo más auténtico, en la casa 1, porque está angular en el ascendente. Ay, queridos, yo me he tenido que contener varias veces en el video. He entrado en me siento ahora lista para dormirme una siesta, apapacharme y sentir esta frecuencia en la que he quedado atravesando este video. Hemos abierto un portal del tiempo, hemos abierto un momento histórico, hemos abierto algo muy profundo, hemos llegado al final del análisis. Y para mí ha sido un placer poderte brindar este conocimiento a través de este video, realmente. Y recuerda, querido, que aquel día el cielo no solo se oscureció con el eclipse, se oscureció porque la luz más alta estaba descendiendo a las raíces del mundo para quedarse para siempre en él. Y justo en el punto más oscuro de la noche, recuérdalo, es cuando amanece. Y una cruz cósmica como esta, que se dibujó en el momento de su nacimiento, se dibujó también aquí, en la carta de crucifixión, y fue un portal de trascendencia. El sol, recordemos, estaba abrazando al nodo norte en Aries, ardiendo en una casa 8, donde la vida y la muerte se fundieron, queridos, ese día. Y frente a él, no nos olvidemos esa luna en Libra, sí, que lloraba en la casa 2, dejando caer la memoria de todos los vínculos humanos que Jesús supo amar humanamente. Y que tuvo que aprender que amaría, pero desde otro lugar, desde el otro lado del velo, y que tuvo que soltar para su trascendencia. Y un Saturno en Cáncer, que fue el guardián del dolor colectivo, que se alzó como pilar silencioso en la casa 11, recordando al alma que la fidelidad a una misión, a una tribu, a una descendencia, no siempre es comprendida, queridos, pero es eterna. Y esa Vesta en Capricornio, en la casa 5, sostenía la llama del amor consagrado maduro, aún por dentro, con un cuerpo que se quebraba. Y humanamente también sufría. Pero todo esto se cruzaba, queridos. El cuerpo dolía y, sin embargo, mientras todo eso acontecía en el cuerpo de Jesús, todo nacía y estaba a punto de nacer. Y Urano en Leo, queridos,
Urano en Leo en la casa 12, no menor, revolucionaba el alma desde el silencio, y Plutón retrógrado en Sagitario en la casa 4 abría grietas en la raíz espiritual del mundo para que la fe no fuera ya una doctrina, queridos, y empezara a ser una vivencia encarnada, fuera un corazón encarnado. Y Venus y Mercurio en Piscis en 7 hablaban el idioma del alma, de los vínculos, del amor verdadero, de ese amor que no necesita fuegos artificiales, de ese amor real, que es el que es. Y Lilith en Virgo, angular en el ascendente, que es lo último que hemos visto, se abrazaba con la verdad exiliada que volvía a nacer en la tierra a través del rostro de ese ser humano que no vino a encajar, sino que vino a encarnar y que dejó evidencia de lo que es capaz de hacer una mujer pura en la tierra. Ese día, queridos, el cuerpo de Jesús colgaba del madero. Sí, Señor, pero su alma estaba reescribiendo el código vibracional del amor para toda la humanidad. No murió solo un hombre, no terminó una historia, no fue un colapso de fe. Queridos, se abrió un camino, se encendió un fuego eterno, el del origen, y se sembró una nueva humanidad. Y esta cruz cósmica, dibujada en la carta del día de la crucifixión de Jesús, tenía escrito a fuego el corazón de ese hombre que se atrevió, querido, ¿quieres que te diga la verdad? Él se atrevió a vivirla. Él se atrevió a vivir la cruz cósmica y a encarnarla con fe. Esta era la geometría sagrada, fue su alquimia, fue el retorno del gran rey, el Hijo de Dios, que vino a recordarnos a todos los seres humanos cuál es la puerta que todos íbamos a atravesar en la humanidad para regresar al uno. Cada uno de nosotros viviría en la tierra su propia pasión. En su camino está escrito el trayecto y ahora es decisión tuya si lo atraviesas o no. ¿Quieres atravesar o no tu propia pasión? Jesús ya vivió la suya, querido. ¿Y tú?